día, profe. Buen día. Muy bien. Bueno, ahí en la plataforma edité el mensaje, no sé si lo habían visto, de lo que va a ser la clase de hoy. La idea es hacer de consultas, hoy voy a estar acá disponible. Ahí ya leí algunos mensajes que me habían mandado en la plataforma con consultas por algunos ejercicios, así que puedo arrancar haciendo eso y cualquier otra duda que vaya surgiendo me pueden ir diciendo y vamos viendo si hago alguna aclaración al respecto. Y después, bueno, también voy a estar disponible acá en el foro de la plataforma, por si prefieren enviar las preguntas por ahí. Profe, Sí. podemos, o sea, lo que me está costando a mí sería lo del, a ver, lo del 2.2 del Sí, trabajo, sí. que te da los vértices y tenés que graficar. Eh, O, por ejemplo, el uno, a ver, ¿dónde está? Mi que dice alcanza su mínimo y tiene una sola raíz. claro. Bueno, eso me cuesta. O sea, por ejemplo, yo ya hice el punto uno, Uy. pero en ese es como que... Bien. En el 2, claro, dos de las consultas que me habían dicho era el 2A y el 2C. Eh, a ver, cuanto al 2C que me acabas de consultar vos, que nos dice, nos da un poco de información sobre la función. Por un lado, que alcanza su mínimo en x igual a 3, que eso, recordemos que nosotros tenemos varios datos que sabemos cómo calcular a partir de la forma de una función. Ahora lo que vamos a hacer es el camino opuesto. Si yo te doy una función cuadrática en cualquiera de sus formas, pongámosle que la escribimos en forma polinómica, nosotros sabemos, porque tenemos varias formulitas, cómo encontrar las raíces, cómo encontrar el vértice, es decir, sus dos coordenadas, h y k, y cómo encontrar su ordenada al origen, es decir, su corte con el eje y. Y lo que nos pide el inciso en realidad es hacer el camino inverso. Dado alguno de estos datos, encontrar la forma de la función. Ya sea en polinómica o por ahí es más fácil encontrarlo en forma canónica o factorizada. No nos indica particularmente cuál, así que pueden elegir la que les resulte más fácil. En el particular, el 2C, nos dan dónde alcanza el mínimo. Hay que identificar cuál de estos datos es eso, cuál de los datos que sabemos calcular es, y que tiene una sola raíz. Bueno, y un dato más, que es el valor de la función en un punto. Que tiene una sola raíz, hicimos un ejemplo en la clase que hice, bueno, todo el camino entre las tres formas. Cuando analizamos Bhaskara, en particular, la fórmula, vimos las posibilidades de Bhaskara, que eran tres, que tenía dos raíces, una raíz o cero raíces. Cuando hicimos esto, vimos que cuando tenía una raíz se daba una situación particular y la función tenía una forma especial. Van a tener que usar ese dato para poder plantear
la ecuación y después el dato de f1 igual a 8 lo van a necesitar para calcular el coeficiente a, este que está acá adelante. Generalmente eso es lo último que se puede llegar a deducir de la función y en general te tienen que dar el valor de la función en algún punto para poder encontrarlo. Con respecto a la, hay varias formas de hacerlo ese. Una es, bueno, acá nos dan la gran mayoría de la función, lo único que no sabemos es la constante R, y nos dan la posición de su máximo, es decir, dónde lo alcanza el máximo, no el valor máximo de la función. Y hay dos formas de encarar esto, o bien podemos desarrollar esta función f, hacerla distributiva, escribirla en forma polinómica y usar la fórmula que tenemos para encontrar la posición del máximo y compararla con este valor 9 cuartos para despejar r. Esa es una opción que he visto hecha. Y la otra opción es usar alguna de las propiedades de simetría que tiene la función cuadrática. Recordemos que es una de las cosas que habíamos mencionado, que en una función cuadrática cualquiera, este punto, que es la coordenada h, que es la coordenada x del vértice, en este caso tiene un mínimo, está entre medio, justo en el punto medio, entre estas dos que son las raíces. Profe, ¿lo puedes explicar de nuevo porque me perdí? Sí. Lo que está dando ahora Del A, sí. Bueno, en el A nos dan la función casi completa, lo único que nos falta es R. ¿La Y R que, o sea que vendría a ser como una X? claro, es un dato que no conocemos. Queremos descubrir exactamente cuál es el valor de R. Que sería K o no? K en qué K? ¿De qué K te referís? No, porque vio que está la H y está la K. No va a ser ninguna de las dos en particular, pero la podemos despejar si sabemos cómo calcular las otras. Lo que sí podemos observar es que, bueno, primero que nada vemos la forma esta de f, cómo está escrita, y van a ver que haciendo un poquito de manipulación con esta forma pueden llegar a alguna de las que conocemos, polinómica o factorizada o canónica. Como había dicho, hay dos planteos para hacer sobre este ejercicio. Uno es, bueno, llevar toda esta expresión a su forma polinómica, haciendo toda la distributiva y demás. Les va a quedar la R dando vueltas por ahí. Y a partir de la polinómica sabemos cómo encontrar las coordenadas, bueno, x e y del vértice. Es uno de los datos que sabemos cómo encontrar. Es decir, el h y el k. Y uno de los datos que nos da la consigna es justamente una de esas coordenadas, porque nos dice dónde alcanza su máximo. Comparando la formulita de la coordenada x del vértice con el valor que nos dicen que tiene que tener, vamos a poder calcular r. Esa es una de las formas que sale. Y la otra de las formas es, como decía, con un argumento de simetría. Nosotros sabemos que para toda función cuadrática, el punto donde alcanza su mínimo o su máximo, que es el h, se encuentra justo entre medio de las dos raíces. Es decir, es el punto medio entre x1 y x2. Eso quería decir que esto valía. Esto significa el punto medio entre x1 y x2 y esta es la coordenada x del vértice. Lo único que nos quedaría entonces para este problema es identificar x1 y x2, cuáles serían las raíces para la función expresada en el inciso A, que está en una forma en la cual es bastante sencillo identificar quién sería x1 y x2. Entonces ese ejercicio tiene dos planteos, o bien trabajarlo llevándolo primero a la forma polinómica y usando la formulita del vértice, o
llevándolo a partir de la expresión en la que está a la factorizada, que es bastante sencillo. Está casi factorizado esa función. Y usando que está en forma factorizada, tenemos identificadas bastante claras las raíces. No vamos a tener los números exactos de las raíces en algunos de los casos, pero vamos a saber su expresión en función de la variable r que no conocemos. Y podemos usar esta propiedad de simetría que tiene, de que el máximo o mínimo se alcanza en el punto medio entre las dos raíces. Y uno de los datos que nos dan justamente es dónde se alcanza el punto máximo o mínimo. Vamos a terminar teniendo una ecuación. Nuestra única incógnita va a ser r y la vamos a poder despejar. Lo que recomiendo para los tres del 2, los tres incisos del ejercicio 2, es tener a mano las tres expresiones de la función cuadrática. Tener las tres a mano y ver a partir de la consigna cuál de todos estos datos les están dando. Qué información de todos estos ustedes ya tienen y tratar de despejar con el resto de la información que les da la consigna los datos que les faltan. Alguien me había consultado por el ejercicio 4 también. En un mensaje, no sé si... Ah, bien. Si querés, ahí va. Ahí comento. Acá estoy. ¿Qué tal? Bien. Del ejercicio 4 es similar, bastante similar a lo que es el 3, que en principio acá vamos a hacer un trabajo que es más interpretativo. La parte de cuentas, una vez que se entiende cuál es la idea o la funcionalidad de la expresión cuadrática que nos dan, se van a dar cuenta que las cuentas son sencillas. Lo más difícil para este ejercicio es interpretar qué es lo que nos están pidiendo en cada inciso. En este caso en particular tenemos una droga y sabemos para cada edad, t sería la edad de la persona, la dosis que requiere esa persona dada esa edad. Que depende de, bueno, es una función cuadrática, claramente, porque es lo que estamos viendo, y nos van pidiendo varios datos de lo que sería esta función cuadrática. Primero Sí. la pasamos a polinómica, ¿no? Pueden pasar la polinómica primero, que ya casi que está. Sí, le aplicamos la distributiva y está, ¿no? Claro, ahí les quedaría bastante... Sí, sí. Pueden hacer eso. Y a partir de ahí ya encontrar vértice, los ceros, el valor en algún punto en particular, o cuando vale algún punto en particular, se vuelve bastante más sencillo. Porque bueno, tenemos todas las formulitas a partir de la forma polinómica. La complicación es interpretar de los incisos A, B y C cuál de todas esas cosas nos están preguntando.
Y una pequeña observación también sobre el 4 que quería hacer. Bueno, es una función cuadrática, esta que nos dan, la dosis en función del tiempo o de la edad. Tiene coeficiente A, que es el coeficiente principal, es negativo, por lo tanto esta función va a tener las patitas apuntando para abajo, va a ser cóncava hacia abajo. Y por lo tanto va a haber un momento, una edad particular, para la cual se va a hacer 0. Acá no sabemos esta edad, pero en alguna edad en particular va a pasar el eje X, es decir, el eje de la edad, y se va a hacer negativa a partir de ahí. ¿Qué interpretación tendría en nuestro problema eso? Bueno, significa que a partir de este punto, para la gente mayor a esa edad, la dosis sería negativa, lo cual no tiene mucho sentido. Asumimos que, bueno, entonces nuestra función en realidad funciona sobre nuestro modelo, que es la función esta de la dosis, solo anda para valores positivos de la dosis. Y del resto, bueno, se mantiene en 0. Sería así. Los valores negativos no tendrían mucho sentido porque, bueno, no le podemos dar una dosis negativa de medicamento a alguien. Así que, principalmente para la pregunta C, que nos pregunta a partir de qué edad no se debe suministrar más. Bueno, asumimos que a partir de esta edad no se va a suministrar más, porque a partir de ahí se debería suministrar medicamento negativo, lo cual no tiene sentido. Profe, Sí. quizá es una pavada, pero yo estoy haciendo el C. Uh-huh. No, ¿cuál es el A del 2? Sí. Y cuando, o sea, tengo que aplicar distributiva ahí también, ¿o no? Ahí, como había dicho, tenés las dos opciones. O podés distribuir todo con todo y encontrarlo en forma polinómica. Ajá. Y a partir de ahí usar la formulita que conocés, usando el dato ese que nos dan de dónde alcanza el máximo. Y la otra es, en vez de llevarlo a forma polinómica, llevarlo a forma factorizada. Cualquiera de las dos formas te va a salir. Dependiendo de cuál te resulte más sencillo, podés elegir la... Porque, por ejemplo, la factorizada no entiendo. No hay forma. Porque yo estaba aplicando la distributiva y, por ejemplo, 6 por 2, 12, y cuando tengo que ponerlo con la R, ¿qué hago? No lo pongo así. No, haces como si fuese una X en términos de cómo se multiplica con los números y demás, ¿me preguntás? Ajá. Claro, operás casi como si fuese una X. Por ejemplo, si yo tuviese una cosa así, ¿qué pasa si yo quiero hacer esta distributiva? Bueno, hago 3 por X, 3 por menos 5R, que me queda menos 15R. ¿No? Multipliqué el 3 por el 5, me quedó el menos, y la R no hago nada porque no sé cuánto vale. No puedo operar con ella. 2x por x y 2x por menos 5r, menos 10xr. ¿No? Acá de nuevo, x y r los dejo así porque no puedo hacer nada con ellos, pues no sé cuánto vale. A esta incluso la podemos trabajar un poquito más. El 2x al cuadrado iría adelante. Después ponemos todo lo que acompaña a x. ¿Qué hay? Hay un 3 por acá. Y acá hay un menos 10r. Todo esto está acompañando a la x. Y después nos queda el numerito suelto que es menos 15r. Este no depende de x.
X multiplicado por R. Claro, como acá. XR. Mira vos. Quedan las dos variables juntitas. Un momento. No puedes hacer nada con eso. Como no sabes el valor ni de X ni de R, esa cuenta no la vas a poder hacer. Quedan así. Ok. El 2C. Bien. Recién hablaba un poquito del ejercicio justo ese del 2C. Bien. La observación que había hecho, que en general esto vale para el 2. Bueno, lo comento nuevamente. Nosotros tenemos, que vimos durante la clase de función cuadrática, a partir de una función en, por ejemplo, su forma polinómica, como la tenemos acá, cómo encontrar con formulitas varios de sus datos. Las raíces, el vértice y la ordenada al origen. Bueno, esto de Bhaskara, obviémoslo por ahora. El ejercicio 2 lo que nos pide en realidad es hacer un poco el camino inverso. Nos dan algunos de sus datos y la idea es encontrar la forma de la función. En el 2C en particular, el dato que nos dan es dónde alcanza su mínimo, que bueno, hay que ver cuál de estos datos corresponde, y después, bueno, cómo llevarlo a la función, que ahí vamos a ver si conviene llevar la forma polinómica, por ahí conviene escribirlo en la canónica o en su forma factorizada, dependiendo de qué dato es lo que uno tiene. Si uno de repente encuentra las dos raíces, bueno, va a ser más fácil escribirlo en forma factorizada que polinómica, así que lo pueden escribir en forma factorizada. Total, el inciso 2 no nos pide en qué forma tenemos que escribir la cuadrática encontrada, así que pueden escribirlo en cualquiera de sus formas. Nos dice dónde alcanza el mínimo y que tiene una sola raíz. En la clase en la que vimos las tres formas de la función cuadrática, en un momento analizamos el método de Bhaskara y vimos que tenía estas tres opciones: dos raíces, una raíz o cero raíces. Y en el caso en que tenga una raíz, vimos que se daba una situación particular y la función tomaba una forma especial. La idea es usar eso en este ejercicio, y con los datos dados te alcanzaría como para encontrar el resto de la información que te va a estar faltando. Principalmente donde alcanza su mínimo. El f1 igual a 8 está ahí simplemente para poder plantear la ecuación y despejar la constante a, que generalmente es un poco más difícil de encontrar. Profe, Sí. hola. Hola. ¿Se escucha? Ah, perdón, alguien me muteó. Ahora sí. Sí, ¿qué tal? Dice una compañera que si es necesario hacer los gráficos en el punto 3 y el 4 porque ahí no dice que hay que hacerlos. No, no, no. Si no dice que hay que hacerlos, no es necesario. No, bueno.
No, el único inciso que pide gráfico es el primero. El resto, si no los quieren hacer. Yo recomiendo igual que aunque no los hagan en la entrega, háganlos aparte simplemente porque hace más fácil interpretar las cosas.